ni el doble ni el triple, 100 veces más. ¿Cuánto costó ese transformador? ¿Cuántos meses perdió el proyecto? ¿Y cuánto valía el protocolo de calidad que nadie hizo? Los números son los que te van a decir la verdad antes que alguien se atreva a decírtela, hacer las cosas con calidad, bien a la primera. El NIST, el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, documentó algo que cualquier ingeniero de proyectos debería tener grabado en la frente. Corregir un defecto en construcción cuesta 100 veces más que haberlo detectado en diseño. Ni el doble ni el triple, 100 veces más. Y en una subestación a 220 kV, ese defecto no es una grieta en la pintura. Ese defecto puede ser un transformador de poder fuera de especificación que llegó a sitio, pasó la inspección de recepción sin el protocolo correcto, se energizó y a los 6 meses falló. ¿Cuánto costó ese transformador? ¿Cuántos meses perdió el proyecto? ¿Y cuánto valía el protocolo de calidad que nadie hizo? Hoy cerramos el triángulo de hierro con el vértice que lo sostiene todo. Soy Jesús Padilla junto a Andrés Soto. Esto es La Sala de Control. Excelente, Jesús. 100 veces más, 100 veces más. Wow, ese dato sí que está muy bueno, está muy bueno. Y hoy día cerramos el triángulo de hierro, ¿cierto? Costo, plazo, alcance y con en el medio, ¿cierto? Calidad. Y hoy día vamos a hablar de calidad. ¿Qué dice el PMBOK 6? Principalmente de ahí vamos a hablar. Cuál ha sido nuestra experiencia en torno a calidad y lo importante que es la calidad en los proyectos de PC y en cualquier proyecto que desarrollemos. En la calidad pasan dos cosas cuando hablamos de calidad. Y cuando hablamos de desarrollar un proyecto, pasan dos cosas. Una, que la calidad se vuelve burocrática. Entonces, ese es un problema que a veces tienen los proyectos, que se vuelve muy burocrática la calidad. Muchos protocolos, muchos procedimientos, ¿cierto? Y no ayudan a lo que uno quiere buscar, que haya buena calidad. Y por otro lado, sobre todo cuando los plazos están encima, la calidad se pasa por arriba, no se considera. El plazo te lleva a no considerar esto tan importante que es la calidad. Y ninguno de los dos extremos sirve. Sabemos que en terreno ninguno de los dos extremos sirve. Demasiada burocracia no ayuda al proyecto y por supuesto pasar de largo con los protocolos o con los ensayos de calidad tampoco sirve de nada. Nos va a dar otro problema en el futuro. ¿O no, Jesús? Así es, Andrés, la experiencia nos ha dicho eso, pero institutos como el PMI, en su estudio del pulso de la profesión en el 2024, descubrió que solo el 35% de los proyectos se completan exitosamente en tiempo, costo y alcance simultáneamente. Y una parte importante de esto, de este fracaso, viene justamente por retrabajo, de tener que volver a hacer lo que se hizo mal en la primera vez. El NIST documentó que corregir un defecto en fase de construcción cuesta en promedio 100 veces más lo que hubiera costado detectarlo en diseño. Entonces, en proyectos de PC de alta tensión, eso es un número muy grande, es un número abstracto, pero imagínate un transformador que vale $2 millones, que tiene un tiempo de fabricación de 6 meses, que llegó con un problema de aislamiento que no se detectó, pasó las pruebas en fábrica y de repente fue porque lo apuraron, porque el cronograma no aguantaba un retraso y que 4 meses después, cuando entró en servicio, sacó de servicio una línea completa eh, y esas son las consecuencias que tenemos. Hoy vamos a hablar de cómo evitar eso y vamos a hablar desde el PMBOK, pero más importante, utilizando nuestra experiencia en terreno. Excelente, Jesús. 100 veces es demasiado. Y ahí el consejo desde ya, desde el inicio del capítulo, es decir, es que es ver la importancia de la gente que diseña, la importancia que tiene la ingeniería dentro del proyecto. Porque eso puede repercutir una mala ingeniería, un mal diseño, puede repercutir en el desarrollo del proyecto e incluso en la operación. Sí, Andrés, el PMBOK en su sexta edición dedicó el capítulo 8 completo a la gestión de la calidad y tiene 3 procesos. Y el primero, Estoy segurísimo, segurísimo que el primero, apostemos algo, es planificar. pero por supuesto, don Andrés, el primero es planificar la gestión de la calidad, Excelente. porque el que falla en planificar, planifica para fallar. Planifica para fallar. Oh, excelente. Ese es un lema que todos tenemos que tener los que hacemos proyectos porque es tan importante planificar, porque si no, fallamos en Fallamos. el desarrollo del proyecto.
porque ahí justamente en la planificación vamos a definir los estándares de calidad que aplican al proyecto y cómo se van a cumplir. El segundo es gestionar la calidad, que es lo que antes se llamaba aseguramiento de la calidad o QA. Todavía se le llama así en algunas partes, y ese es el proceso que se asegura de que los estándares que planificaste efectivamente se estén aplicando. Y el tercero es controlar la calidad, que es el QC, propiamente dicho, que es Quality Control, que es donde se verifica que los entregables del proyecto cumplen con los requisitos de calidad definidos, y ahí hay una distinción que en terreno se confunde constantemente. QA es preventivo y QC es de detección. En terreno, ¿cómo sería? El QC sería hacer el protocolo de recepción, medir la resistencia de aislación, verificar las especificaciones. Eso sería el QC, controlar eso, controlar calidad en terreno. Y el QA es como lo que pasó antes, es como lo que viene de antes, es como el plan. El fabricante tenía un plan de calidad desde fábrica, se hicieron las FAT. Y ahí la pregunta que hago es, ¿el PM eh, en su plan de calidad definió a qué equipo se le iban a hacer FAT? ¿Quién iba a visitar? ¿Quién se iba a asegurar de que esas FAT se hicieran correctamente? ¿Estaba en el proyecto? Entonces, ese proceso es tan relevante como controlar la calidad, el QA que habla el PMBOK. Y Andrés, tenemos un ejemplo que me estoy acordando ahorita, el hormigón, el concreto. Tienes el QA, donde tienes todo el proceso de un diseño del hormigón con el que se debe cumplir, em, para que esté, obviamente, para que esté bien diseñado, que tenga, digamos, la densidad adecuada, cumpla con las condiciones de la especificación del contrato, del proyecto más que del contrato. El QC sería, según lo veo yo, cuando después de que hormigonaste y tomamos los cilindros, se llevaron los cilindros al laboratorio y ensayaron a 3, 7, 7, 14, 14, 28. 14, 28, exacto, ¿no? Entonces ahí está el QC y todo lo anterior es el QA. Justo si no te ayudas con el QA, de repente tú dices, oye, no está cumpliendo, no hormigones. Si no está cumpliendo, no hormigones. Porque si no, después, imagínate tú que tienes las fundaciones de una subestación, las fundaciones de un edificio. Demoler fundaciones es sumamente complicado. Nosotros lo hemos visto y es muy, muy complicado. Yo quiero hablar del PMBOK 7, que también agregó un principio fundamental que se llama incorporar la calidad en los procesos y en los entregables, que no dice verificar la calidad final, dice incorporarla. Eso significa que la calidad no es responsabilidad del inspector, es responsabilidad del equipo que diseña el proceso de trabajo. Por ejemplo, cuando yo era parte del equipo de propuestas de una empresa EPCista, el plan de calidad no era un documento aparte que nosotros le agregábamos al final de la oferta técnica solamente por cumplir, porque bueno, además nosotros hacíamos el trabajo que si ganábamos el proyecto, ya teníamos el trabajo adelantado. Entonces era parte de la metodología adecuada que teníamos que cumplir, y eso nos daba además puntos técnicos. Y lo que acabo de decir, que lo más importante es que nos ahorraba retrabajo cuando nos habíamos ganado el contrato y después en el momento de la ejecución. Sí, mira, y quiero ir al momento de la ejecución, ¿no? Y quiero hablar de la ITO. Y a veces lo que se malentiende o se malinterpreta es que la ITO es quien tiene que asegurar la calidad del proyecto. Y ahí eso es algo que está errado porque quien debe asegurar la calidad del proyecto es el equipo de proyecto que debe asegurar que todo esté correcto. Si dejamos que la ITO sea nuestro quien revisa la calidad, estamos como dejando al árbitro que sea el arquero, que va a atajar los goles que nos puedan lanzar o los problemas que podamos tener en el proyecto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque la ITO no es el que ataja, que se pone al arco, es quien es como el árbitro que nos dice y nos ayuda a mejorar ciertos procesos que no deben pasarse de largo.
Entonces, ahí tomando lo que decías tú, Jesús, el p ya estamos controlando, ¿cierto? Pero el paso previo de planificar, esto de hacer el plan de calidad, qué hormigón vamos a tirar, qué cono va a tener, ¿cierto? El asentamiento, el cono le El dicen, pero el asentamiento, que no asentamiento, encontraba ¿cierto? la palabra. ¿Qué va a ser eso? Tenemos que tenerlo claro del día de hormigonar, y si no tenemos claro eso, efectivamente lo más barato en el tiempo es no hacerlo. Es difícil, ¿ah? Es difícil estar ahí para el hormigón, muy difícil, Sí. porque hay todo un trabajo detrás de ese hormigón, el cuál es el camino que vamos a seguir para hormigonar, dónde, qué primero, qué después, qué camión viene, si es con bomba, bueno, una serie de cosas que están ahí. Pero eso es mejor de tener el proceso ahí que hacer lo que tú dices, Jesús, después que está hecho, digamos que el ensayo salió malo y hay que demoler. Eso es lo peor que le puede pasar a la hora y eso es retrabajar. Entonces, por eso es tan importante este proceso anterior, planificar. ¿Cuál es el plan de calidad? ¿Qué es lo que vamos a medir? Y luego controlar. Y no dejar que la ITO sea el arquero. Nosotros tenemos que ser los arqueros. Y la ITO tiene que asegurarse que esté todo bien. Y levantar la mano, por supuesto, cuando no lo esté. Aclarar que la ITO es la inspección técnica de obra del mandante, Exactamente. del cliente. Y es lo que dices tú, o sea, ellos van a hacer su trabajo de calidad, de control, pero nosotros no podemos depender de ellos. Nosotros tenemos que tener nuestro control de calidad interno y nosotros vamos a garantizar de que el producto final, el entregable, sea cual sea, salga con calidad. Así debe ser. Andrés, yo creo que en este momento justamente me gustaría que hemos hablado de ejemplos, de situaciones, y en las conversaciones teníamos un caso muy interesante donde trabajamos juntos en una subestación de alta tensión allá en Chile. Cuéntanos. Mira, es una experiencia que, bueno, la conversamos y me recuerdo claramente porque tuvimos que retrabajar y tuvimos que retrabajar cuando ya no quedaba nadie en el proyecto. Y esto fue, bueno, los que conocen las subestaciones, pero esto pasa en todos los proyectos o en hartos proyectos. Nosotros estábamos en una subestación en servicio trabajando en la región metropolitana y teníamos que hacer una desconexión para poder hacer los cambios que debíamos hacer en la subestación. Que es lo mismo que es como que tengamos que parar la planta y en esa parada de planta tenemos que trabajar y hacer los cambios que tenemos que hacer. Resulta que teníamos una desconexión y en esta desconexión teníamos que hacer unos cambios, se planificó, teníamos 12 horas máximo para hacer todo el trabajo que teníamos que hacer y resulta que en una de las actividades era conectar los chicotes o el cable eléctrico de alta tensión a la barra, al cable eléctrico de alta tensión que está, digamos, arriba. La barra se conoce. Y hicimos esa conexión y conectamos nuevos equipos. Y dentro de esa conexión, en el proceso, ya terminando la desconexión, la unión que hicimos, que es el conector, digamos, voy a hacerlo así con el cable, ¿cierto? Se unen así, y esa unión tiene que quedar casi perfecta. La continuidad que tiene que haber entre ese conector y ese cable tiene que ser excelente. Y para eso hay que tomar hay que hacer cosas antes, como limpiar los conectores, lijar un poquito el cable para que, ¿cierto? Que el contacto eléctrico sea bueno. Y resulta que cuando fuimos al final de la desconexión, terminando el tiempo, fuimos a medir resistencia a contacto, que básicamente mide la continuidad, si hay buena continuidad entre el cable que se conectó con el conector. Entonces, revisamos si había buena continuidad y la verdad es que no había buena continuidad. Hicimos la medición, había una medición que no daba muy bueno, pero aún así era aceptable. Y el tiempo se acababa, ya no había más tiempo y eso pasa en las desconexiones, no había más tiempo y tuvimos que tomar una decisión difícil y no pudimos retrasar la desconexión porque había un sistema que tenía que volver a su inicio y dejamos los conectores ahí con unas medidas más o menos, ¿no? Una aclaratoria para que la gente sepa que este tipo de trabajo muchas veces nos entregan la subestación o la instalación a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y nos dan hasta las 6, 7 de la mañana para poner en servicio otra vez. Es un trabajo que se hace completamente de noche. A veces, si la demanda no es tan alta, podemos extendernos un poco, pero ahí es donde está la complicación y la complejidad
de este tipo de trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo, hasta que, bueno, hicimos la desconexión, se conectó la subestación, se conectaron los equipos, en general funcionó bien, ¿cierto? Pero pasó el tiempo, el proyecto se terminó, se puso en operación esta subestación y este detalle que parecía haberse quedado en el pasado y que no iba a afectar, afectó. Se entró en operación en una revisión de puntos calientes. Bueno, puntos calientes se llama hacer una termografía con un equipo, se apunta a la unión del cable con los conectores, ¿cierto? Y si marca rojo, bien rojo, en términos sencillos, significa que ese punto está caliente y puede ser un probable punto de falla. Eventualmente se podría cortar el conector eh, y con todo lo que eso implica en una red de alta tensión. Y habían puntos calientes en ese lugar que nosotros, en esta historia que le estoy contando, en estas uniones de cables que hicimos, y, y tuvimos que ir a arreglarlo, tuvimos que ir a desconectar, sacar los chicotes que se llaman, y volver a ponerlo correctamente. Pero eso pasó cuando ya no había nadie en el equipo, cuando estaba el PM, que era yo en ese momento, y habían un par de personas más y agente terreno casi no quedaba. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba programar una desconexión, porque obviamente tiene que hacerse sin energía, traer gente que ya no está en el proyecto y traer un nuevo equipo, traer grúas, ¿cierto? Y todo lo que eso significa. Al final, cuando ya la subestación está en operación. Entonces, eso sale mucho más caro que haber planificado desde el inicio y en esa desconexión tener mucho, pero mucho cuidado en ese punto en particular. Lo que pasa es que hay muchos puntos que hay que atacar en una desconexión, pero si se tiene un buen plan de aseguramiento de la calidad, se pueden evitar estos errores que después salen muy caros. Como decías tú, Jesús, a lo mejor este error no costó 100 veces más de lo que se diseñó, pero en muchos proyectos sí sucede que hay que demoler y hay que demoler lo peor que te puede pasar, Sí, pero porque sí eso significa costó. mucho trabajo. Pero sí costó, porque fíjate que el proyecto ya se había cerrado, el proyecto prácticamente se había entregado, y había entrado en operación y después tuviste que sacar dinero del proyecto o de la utilidad del proyecto para reparar cosas que no estaban. Aún así el proyecto fue rentable, o sea, el contrato, pero pudo haber sido más rentable si ese gasto obviamente al final no se erogaba, pues, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que costó. Y todo lo que implica solicitar una desconexión, juntar a la gente de nuevo, hacerle los contratos, por supuesto que Ujú. costó. Esa experiencia siempre me quedó grabada porque cuando cada vez en las próximas subestaciones que me tocó participar, siempre ese era un punto donde yo ponía mucho énfasis para que se haga correctamente. Y ya con las personas que trabajábamos en terreno, estaban claritos qué era lo que tenían que hacer, po. De hecho, me acuerdo que unos traían un cepillo de dientes para limpiar adentro los conectores, para que no quedaran polvo, residuos que pueden hacer mal contacto. Y ya no volvimos a cometer esos errores, pero en su momento fue un problema difícil porque ya no quedaba gente y por supuesto que significa dinero que no teníamos previsto y había que sacarlo digamos, de las utilidades. Entonces, ahí es donde entra la calidad. Ahí es donde uno dice, tenemos que planificar la calidad y tenemos que controlar la calidad. Pero a veces no hay que dejar al ladito que sea el arquero. El equipo de proyecto tiene que ser también, aparte de revisar el tiempo, aparte de estar atento con el alcance, la ruta crítica, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Con el costo, la calidad es un punto importante porque te puedo hacer volver a retrabajar y eso puede implicar hasta gastar 100 veces lo que pudimos cambiar en el diseño No o sé mucho cómo, antes. no sé cómo no te salieron canas siendo project manager, porque a mí me salieron todas las canas en ese tiempo que hice de administrador de contratos. Ahí es donde uno dice que los números son los que te van a decir la verdad antes que alguien se atreva a decírtela, porque
Ahí es donde están los resultados en los números, en lo que tiene que ver con dinero. Y hay una frase que dice que el momento más caro para detectar un defecto en una subestación, en un proyecto grande o en un proyecto cualquiera, es después de que entra en operación. Y en una subestación es después de que se energiza. O sea, no porque el retrabajo sea más caro, aunque puede ser, no necesariamente como en este caso, sino porque después, en este tipo de instalaciones tan neurálgicas, que son servicios básicos, vas a tener que poner en riesgo vidas, sacar de operación plantas que estén operando, y eso ahí es donde está la complejidad de hacer las cosas con calidad, bien a la primera. Excelente, que eso, hacerlo bien a la primera implica planificar mucho. Y hacerlo bien a la primera es el camino correcto, pues el que todos queremos esperar. Pero eso significa un trabajo previo antes. Y cuando a veces las cosas salen apurados, o el plazo no tenemos, ahí el agua no, nos sube de aquí, por aquí, ¿cierto? A veces se hacen estas cosas. Quería decir además que el equipo de calidad, el control de calidad, no es solo este supervisor de calidad o esta persona que está a cargo de calidad, ¿cierto? Porque a veces se le da mucha responsabilidad a esa persona, pero en realidad lo que tiene que pasar es que el equipo completo trabaje en función de la calidad. Todos los maestros que están en terreno, prevención de riesgo, o sea, tenemos que participar el equipo completo, estar involucrado en la calidad, porque es ahí donde los proyectos resultan exitosos y lo hacemos a la primera. Por supuesto, un buen plan y el PM siempre tiene, el Project Manager siempre tiene gran responsabilidad en esto, porque el que dirige tiene que estar atento a todas las situaciones que tiene el proyecto para que este proyecto sea exitoso y pueda cumplir, pueda ser parte de ese 35% que llega al día con costo, plazo y alcance. Un momento, Andrés, se nos olvidaba algo. Queríamos pedirle que se suscriban a nuestro canal, que nos den un like, nos dejen sus comentarios. Sabemos que ustedes también tienen experiencia y puede ayudarle a todos. Vean nuestros episodios anteriores, hay mucha información ahí asociada al triángulo de hierro que les puede servir. Si hay alguien de sus amigos, de sus conocidos que creen que les puede servir esta información, recomiéndenos. Y ahora sí, los dejamos viendo el término del episodio. Si llegamos hasta aquí, Andrés, dime qué tengo que hacer mañana en el proyecto donde estoy. A partir de mañana, ¿qué tengo que hacer? A mañana, al tiro no, ahora no, ahora. Revisa tu plan de calidad. Revisa si tienes el listado de los protocolos de ensayos que debe hacer el proyecto. ¿Los tienes? ¿Tienes ese listado? ¿Sabes cuáles son? ¿O no los tienes? ¿O no están en el plan de calidad? Eso revísalo, revísalo ahora. Revisa si tu plan de calidad tiene el listado de protocolos de todos los ensayos que se deben hacer en el proyecto. Lo segundo, identifica si los equipos tienen un protocolo de recepción. Todos los equipos que llegan a una hora tienen que tener un protocolo de recepción. ¿Qué implica tener ese protocolo? Implica que se revisó, se revisaron los documentos, la placa de datos coincidía con lo que el plano decía del proyecto. Muchas veces, voy a salir un poquito de, de esto, pero me recuerdo una vez que no fue en transmisión, fue en distribución, donde también he tenido experiencia. Llegó un transformador después de haber estado 6 meses construyéndose y era para, nosotros teníamos una línea de 15.000, era de 13.200 la línea y llegó uno de 15.000. Y a veces hay TAP que se puede regular a veces, pero este en particular no se podía, no se podía regular y tuvimos que cambiar el equipo. Y eso implicaba en otros 6 meses más que probablemente iba a estar en un equipo de distribución. Probablemente es mucho, pero mucho más barato que un equipo de transmisión. Un transformador de transmisión, $1.000.000, $2.000.000, $3.000.000 puede costar fácilmente. Imagínate todo lo que significa eso de costo para el proyecto. Y pregunta al equipo de obra qué produce retrabajo, qué proceso que tú estás viendo, el equipo de obra sabe dónde no lo estamos haciendo bien. Y ese retrabajo hay que investigarlo, hay que buscar la causa raíz. Tienes ahora, pregúntale a tu equipo de obra, o te has dado cuenta tú que hay en algún lugar del proceso que estás retrabajando, que lo haces una vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez. Pregúntate. Entonces, revisa tu plan de calidad, revisa que el listado de protocolo esté en tu plan de calidad. Revisa si los equipos que llegaron tenemos una recepción firmada. Si no la tienen, corre a hacerla.
porque eso es asegurarse de que las cosas pasen bien. Y revisa con tu equipo si hay alguno de estos procesos que estamos haciendo en la construcción, eh, estamos retrabajando. Yo tengo unas herramientas que hemos visto mucho, pero la gente a veces no las usa, que son en proyectos las listas de verificación o las checklists por tipo de trabajo. Los checklists es la forma más fácil de trabajar en cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, en sus estaciones tenemos checklists en la parte de pruebas de aislamiento, torques de conexiones, verificación de etiquetado, inspección de cable. Mira, incluso en la parte de recepción de materiales, a veces tenemos también unas planillas con checklists. Las listas de verificación, checklists, son súper importantes y súper sencillas de hacer. También hay que saber cuáles son las causas raíces de los problemas que tenemos. Y hay una técnica que se llama Ichikawa, diagramas de causa y efecto, que para cuando hay retrabajo recurrente y nadie sabe por qué, antes de mover cualquier pieza, hacer cualquier cosa, oye, vamos a ver cuál es la raíz de este problema. Eso hay que internalizarlo, porque a veces agarramos y vamos en este proceso de que el proyecto no puede parar, los tiempos y los hitos de control nos están persiguiendo, y no nos detenemos un minuto a pensar cuál es la causa de lo que nos está pasando en este momento. Y finalmente hay unas pruebas que son las pruebas SAT, que son las pruebas que se hacen en sitio, que se hacen, muchas veces se ven en equipos, ¿no? Pero hay una planificación, o sea, todo equipo, hablando exactamente de equipos de sus estaciones, pero incluso si estás construyendo un gran centro comercial o un data center, tienes grandes unidades de enfriamiento. Esas grandes unidades deben tener pruebas FAT, que son pruebas en fábrica, y seguramente van a tener pruebas en sitio. Entonces, esas pruebas en sitio, esas pruebas SAT que están planificadas, son el último filtro de calidad antes de la puesta en servicio. Tienes que estar muy bien hecho y hay que cumplir con todos los parámetros de que digamos, el fabricante o el mismo cliente exige de que se cumpla en esa prueba FAT. Y llegamos con muchos errores acumulados sin resolver. Las SAT se te van a ir más adelante, se te van a ir corriendo, y de repente alguien saldrá y dirá, oye, no, sáltatela. O sea, ese control de calidad, eso no lo vas no lo puedes saltar. O sea, porque al final, cuando entras en servicio, por ejemplo, en el caso de las subestaciones eléctricas, que tienes que entregar aquel dossier con todas las pruebas, todos los protocolos, pruebas FAT, pruebas SAT. Si no los tienes, no vas a poder entregar, no vas a poder energizar, no vas a poder poner en servicio, y tú como responsable, como administrador de contrato, como project manager, vas a ser el responsable final de que eso no se haya logrado, porque eres tú el que tiene que estar pendiente, y ese es el trabajo que uno tiene que tener, obviamente con el equipo de trabajo que uno tiene en la oficina técnica de obra, el jefe de terreno, los especialistas de cada una de las áreas, para poder lograr el objetivo que nosotros tenemos en ese control de calidad eficaz y eficiente. Mira, quiero agregar ahí, Jesús, que en terreno se dan hartas cosas. Y la teoría como que se olvida en terreno, como que bonita, ¿cierto? Ah, puta, que hablan bonito estos cabros, pero en terreno como que se olvidan de todo. Y fíjate que lo que no tiene que pasar en terreno con el control de calidad es que no consideren, por ejemplo, una no conformidad. Una no conformidad del equipo de proyecto es muy relevante en el sentido de que se encontró algo que no se está haciendo bien y se debe investigar, se debe buscar la causa raíz, ¿sí? Y eso es lo relevante, buscar la causa raíz. Pero muchas veces se levantan no conformidades y quedan guardadas en el escritorio que nadie ve, y el que las emitió dice, no, pero si yo ya les dije, ahí están. ¿Y de qué sirve eso? Digo yo, ¿de Claro. qué sirve eso? Si no sirven en el cajón, guardadas las no conformidades. Las no conformidades sirven cuando ayudan a que la calidad del proyecto sea buena. Cuando entre en operación, el proyecto que se está haciendo funcione bien, no tenga fallas. Y en ese sentido, lo que siempre yo busco en los equipos, o que me gusta decir que suceda, es que haya colaboración, que este equipo sea colaborativo, que entre las áreas se colaboren.
A veces los problemas están entre áreas, el área eléctrica con el área de piping, por ejemplo, el área de montaje con el área eléctrica. Entonces, esa es la colaboración que un equipo siempre debe tener y debe llevar a cabo, ser colaborativo con el proyecto. Pero ahí el PM, de nuevo el PM, es quien tiene que dar esas directrices para que esto se cumpla. Y que alguien levante la mano, el de calidad haga una no conformidad y quede guardada en un cajón. Ahí la verdad es que no sirve mucho. Y probablemente vamos a gastar mucha plata tratando de arreglarlo más adelante. Sí. Andrés, tengo un dato curioso que es algo especial, importante. No sé si en algún momento escuchaste del telescopio espacial Hubble, más o menos en el año 90. La NASA lanzó el telescopio y el proyecto era súper ambicioso, uno de los más ambiciosos de la historia, y costó 1.500 millones de dólares y tuvo como 12 años de desarrollo. Cuando llegaron las primeras imágenes, resulta que eran borrosas. El espejo primario Se pegaron el tremendo viaje y las fotos eran malas. y las fotos eran malas. Resulta que el espejo primario, que tenía una fabricación sin precedentes, tenía un error de 2 micrómetros o algo así, algo mucho, pero mucho, mucho más delgado que un cabello humano. Ese error hizo que la misión fallara completamente el primer día. O sea, el día uno ya la misión había fallado. Y dicen, ¿cómo pasó algo así en la NASA con el nivel de control que tienen? Bueno, resulta que el instrumento que usaron para verificar la calidad del espejo tuvo un problema en su control de calidad de fabricación o de instalación y una lente que tenía estaba mal posicionada, milímetro, 1 milímetro y algo. O sea, el instrumento que debía garantizar la calidad era el que estaba defectuoso y nadie lo verificó. 3 años y 1.500 millones de dólares en óptica correctiva para arreglar lo que un protocolo de calibración hubiera detectado antes del lanzamiento. Y la pregunta en ese caso que me deja cuando pienso en proyectos de PC es, ¿cuándo fue la última vez que verificaste la calibración de los equipos, la calibración del Megger, la calibración de, no sé, del El, equipo que te va a el ayudar a equipo hacer topográfico. del equipo topográfico? El protocolo de recepción que aplica fue revisado, está acorde a lo que pedía el cliente. Entonces, este telescopio no falló porque nadie lo midiera, falló por un tema de calidad. Y en una subestación de alta tensión, el error no va a costar 1.500 millones de dólares, pero sí puede costar una puesta en servicio, puede retrasar. Ahí es donde vamos a que la calidad es y fue así incorporada al triángulo de hierro de los proyectos porque es tan importante como tiempo, costo y alcance. Y es eso, así de sencillo. Déjame agregar, Jesús, que bueno, no lo comentamos mucho, pero a mí en particular me gusta mucho la ISO 9001. En la ISO 9001 se hace un plan de calidad donde justamente una de las cosas importantes que se consideran es la certificación de los equipos que se deben calibrar. Un tester se debe calibrar, un megómetro, Meyer se debe calibrar, ¿cierto? El equipo topográfico se debe calibrar, y así muchas otras cosas que están en los proyectos. La ISO 9001, a mí en particular la he implementado en los proyectos y si bien en un principio cuesta un poquito que la gente lleve esas prácticas que a veces son un poco em, burocráticas, ¿cierto? Pero cuando esa cosa funciona, yo puedo decir fehacientemente que funciona muy bien la calidad y todos están enfocados, el de bodega, el que hace el hormigón, y, y- y eso es una herramienta que podemos utilizar también en la calidad de los proyectos. Ese plan de calidad, el que se hace previo, es tan importante como el control que se hace una vez ejecutando la obra para que el proyecto sea exitoso. Eso es lo que uno siempre espera que suceda. Y la organización tiene que estar alineada para que eso funcione. Porque cuando se aplica un plan de calidad o se aplica una norma como la ISO, tiene que ser algo prácticamente de un mandato organizacional. Porque cuando Exactamente, no hay el apoyo de los niveles superiores, aguas abajo no funciona. No, eso lo he exactamente. visto también. Oye, la calidad es
es tan relevante y lo podemos ver también en nuestros proyectos propios, ¿cierto? En nuestra casa. Si yo hago un arreglo en mi casa y queda malo, a los 3 días tengo que volver a arreglarlo. Ahí está la calidad. Es tan sencillo como hacer las cosas bien a la primera. Bueno, en realidad no es tan sencillo, pero para que sea sencillo, para que sea fácil, tiene que haber un trabajo detrás. Cuando yo me acuerdo que cuando las desconexiones salían casi perfectas, siempre hay cosas que suceden, pero en las desconexiones cuando se hacían cambios, ¿cierto? Y parecía fácil, yo la veía, parecía fácil, y ahí había mucho trabajo detrás. Para que las cosas parezcan fáciles, hay mucho trabajo detrás, y ese trabajo se ve reflejado en que las cosas salen bien, y que luego no tienes accidentes. También por problema de calidad pueden haber accidentes. El cliente queda conforme con tu trabajo. Hasta nosotros hartas veces nos felicitaron por las desconexiones, porque la desconexión se planea con mucho tiempo y con cada detalle cada cosa tiene que tener una planificación. Y ahí es donde decimos lo que, ¿cierto? Dice Jesús, ¿cómo sería la frase Jesús? El que falla en planificar, planifica para fallar. Planifica para fallar. Y eso es así, yo lo veo, lo he visto siempre. Y en cada episodio que hemos ido avanzando, siempre partimos con lo mismo, planificar, planificar. Entonces la importancia de planificar hay que considerarla y no llegar y hacer. Así mismo es. Bueno, un caso que nos pasó a nosotros justamente con ese tema de la planificación y la calidad con el trabajo que se hace es cuando hicimos en una subestación en el norte, una subestación A220, un proyecto que hicimos con cable subterráneo, mufa. Había una parte que no se veía prácticamente cómo hacerla y con el apoyo de la oficina de ingeniería que estaba trabajando con nosotros, se hizo un modelo tridimensional, no sé si lo recuerdas, Andrés, un modelo Claro que sí. tridimensional que cuando se lo presentamos al cliente, el cliente quedó boquiabierto porque obviamente no nos habían pedido eso, pero nosotros habíamos logrado que nos ayudara la gente de ingeniería y eso nos ayudó primero a tomar la decisión de cuál era la estrategia adecuada para la conexión correcta de dónde iban a estar desde el punto de vista de ingeniería, las mufas, el conector subterráneo, cómo íbamos a subir hacia estas barras energizadas, pero también a poder planificar adecuadamente. Y esa planificación adecuada es parte de lo que nos llevó a hacer nosotros un proceso de aseguramiento de la calidad previo a la ejecución y al tema de los conectores, los chicotes y todo lo demás. Eso también tiene que ver. Y eso nos costó mucho menos que nos hubiésemos equivocado o que hubiésemos intentado inventar cómo hacerlo cuando ya teníamos la desconexión y ya el trabajo ahí en sitio. Planificación. Exactamente. Bueno, también hay algunas tecnologías que hoy día nos ayudan más y cada vez están son más frecuentes, y es esta metodología BIM, que básicamente uno puede modelar el proyecto, ¿cierto? Y se puede ver mejor desde la planificación y el diseño al proceso completo de construcción e incluso al proceso de operación del proyecto. Estas cosas ayudan, la tecnología hay que usarla, hay que utilizar la inteligencia artificial porque nos ayudan a mejorar los proyectos y a que nuestros proyectos sean exitosos. Entonces, te dejamos las tres cosas. No, 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 decía que se nos pasó volando este ratito, Jesús. Sí, Por supuesto, planificamos este episodio, siempre lo hacemos. Eh, y quiero dejarte tres cosas relevantes o ideas relevantes que tenemos que llevarte, queremos que te lleve en este capítulo. La primera, la calidad no es un departamento. La calidad no es un departamento, es una responsabilidad del proyecto completo, del equipo de proyecto. Todos alineados en la calidad. La ITO no reemplaza el control de calidad. La ITO es una línea diferente. Y nosotros tenemos, y no tiene que ser como dijimos al principio, no tiene que ser el árbitro y el arquero. El hito está, ¿cierto?, para ser el árbitro y para, si algo se nos pasa, bueno, que el hito lo, lo pueda revisar. Lo otro, partió diciendo Jesús, corregir un defecto al inicio es mucho, mucho más barato que corregirlo al final, cuando ya la cosa está hecha completamente. Y puede ser hasta 100 veces lo que en el diseño, en el desarrollo de la ingeniería, puede haber
significado esa modificación. Y el último, el PMBOK distingue y el QC, porque uno previene, ¿cierto? Que es en la planificación, y el otro detecta. Entonces, esas dos cosas no son una sola cosa, son dos cosas diferentes. La planificación por un lado, ¿cierto? Y el control por el otro lado. Con esas tres cosas, nos gustaría que te quedara en este episodio y pudiera aplicarlo en la hora que estás ejecutando hoy día. Y la pregunta de hoy para ustedes es, ¿cuál fue el problema de calidad que más te costó en un proyecto? ¿Lo detectaste antes de energizar, antes de entrar a la operación, antes de entregar o después? Cuéntanos en los comentarios, nos interesa leer sus experiencias, porque eso también nos puede aportarnos a nosotros, nos enriquece, y eso es parte de lo que hace crecer a la sala de control. No somos los únicos que tienen experiencia en terreno, ustedes seguramente también. Soy Jesús Padilla. Y Andrés Soto, aquí en la sala de control.